tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Un Kairos Profundo. Hay algo que pocas veces se dice cuando hablamos de adicciones. Todos nos hemos quedado mirando al paciente, pero pocos miran la familia detrás del paciente. Y sin familia es difícil que un proceso se sostenga. El día de hoy vamos a abordar este tema junto a dos grandes mujeres que prestan sus servicios en Hogares Kairos desde hace muchos años atrás. Las dos son licenciadas en Trabajo Social y son las personas que directamente tienen el primer contacto con la familia. Bienvenida, licenciada Paola Orellana y licenciada Andrea Quichimbo. Es un gusto tenerles en este episodio de Un Kairos Profundo. Por favor, licenciada Paola, su saludo para la audiencia. Muchas gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Paola Orellana, soy la trabajadora social de Kairos, sede Paute. Un gusto estar en este podcast. Muchas gracias, Juan Pablo, por habernos invitado a compartir un poco más de la historia desde el trabajo social frente a una adicción cuando una familia recién llega, cómo se la recibe, a una crisis emocional que ellos cruzan cuando recién integran a un paciente a un CETAD. Bienvenida, licenciada Andrea. Un gusto tenerle aquí en este podcast. Su saludo para la audiencia, por favor. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. El tema que vamos a tratar realmente es un tema de importancia, ¿no? El hablar de familia es hablar del dolor, del sufrimiento, pero también de ese proceso de cambio que se evidencia con el apoyo del equipo técnico de este CETAD. Pertenezco a la sede de Azogue, soy trabajadora social ya varios años y es un gusto poder acompañarles el día de hoy. Licenciadas, antes de titularse, antes de haber escogido esta carrera tan importante, la carrera de trabajo social, estoy seguro que hay una historia de vida detrás de ustedes. Incluso muchas veces dicen que de acuerdo a la historia que hemos tenido de vida, escogemos una carrera en la universidad. A mí sí me gustaría conocer un poquito qué hay detrás de esta carrera de trabajo social. Licenciada Andrea, compártanos un poquito por qué se inclinó por esta carrera, esta vocación. ¿Quién es Andrea Quichimbo? ¿De dónde viene? ¿Qué hay detrás de la trabajadora social, licenciada? Bueno, efectivamente, ¿no? Uno escoge su carrera, sus aficiones en base a sus vivencias también. Andrea es la hermana mayor de dos hermanos, hija de un taxista, mi madre es costurera, quienes han solventado las situaciones económicas y familiares en unión. En mi familia no ha habido quizás consumo, sin embargo, desde el aspecto sociocultural se ha habido quizás muchas de las veces hasta limitaciones, ¿no?, en el tema económico. Por ello he optado, ¿no?, ya pasada la adolescencia, optar por una carrera universitaria, ¿no?, como muchos de nuestros profesionales que trabajan acá en el CETAD. Recuerdo que justamente en épocas de colegio compartíamos algo que no muchos conocen, es que Paola y yo fuimos compañeras en el colegio desde el bachillerato hasta la universidad, y en una de estas búsquedas de qué es lo que quiero seguir, pues fuimos a Bienestar Estudiantil y vimos la carrera de trabajo social, y por allí alguna compañera se dijo, ustedes encajarían bien en ese perfil. Entonces, desde ahí nace, ¿no?, esta pasión de ayudar, de acompañar, de ver el trabajo social no solo como antes se creía un acompañamiento, sino también que se puede hacer una intervención, que se puede trabajar en muchos más ámbitos que solo el acompañar o ser el soporte de otra profesión. Andrea como como hermana, como
madre, tengo una hija de 13 años. Andrea, como amiga, soy una persona muy amable en ese sentido, pero también confronto. Me gusta mis verdaderas amistades reciban ese apoyo, pero también desde poner los pies en la tierra, ¿no? Las cosas como son. Las cosas como son. Y Andrea actualmente, pues ya a mis 35 años, creo que he logrado consolidar y entender, sobre todo en la construcción de toda esta historia de vida, que tenemos que ser coherentes entre lo que hago y lo que digo. Yo no puedo entrar a una sala de terapia a decir que no exista un consumo, que esta vida desordenada nos lleva a finalmente un consumo, cuando yo el fin de semana quizás estoy haciendo lo contrario. Entonces Kairos me ha enseñado a esto, a ser íntegra en todo sentido y ser coherente para poder guiar a las personas que están buscando una ayuda en el CETAD. Así es, licenciada, muchas gracias por esta antesala tan importante. Licenciada Paola, en la misma línea. Sí, justamente. Bueno, Paola Orellana, detrás de trabajo social, la licenciada que se presenta frente a muchas familias, existe también una historia de vida muy similar. De hecho, como decía Andrea, muchas de las veces el trabajo social siempre se enfoca en las familias disfuncionales de la cual yo provengo. Podría decir que tuve una familia disfuncional en la cual hubo muchos problemas familiares, también carencias económicas muy altas, se podría decir. Entonces es ahí en donde Paola escoge la carrera de trabajo social. ¿Por qué? Porque desde ese punto de vista, Paola, cuando fue adolescente, tuvo carencias emocionales debido a que no hubo un vínculo familiar, una parte paterna, una parte materna en la cual le guiara por el camino, pero siempre estuvo redirigida por una tía muy valiente, que hasta el día de hoy le agradezco todo lo que Paola es, desde la infancia hasta la adolescencia y hasta la edad actual. Entonces, ¿por qué yo me incliné a trabajo social? Porque decía, tengo que ser empática con los demás. Yo sufrí esto, ¿y por qué no puedo ayudar a los demás si desde ese sufrimiento yo me superé y no caí en las redes de una adicción como muchos lo hacen? Y al contar yo mi historia, siendo un poco más profunda con las personas que me conocen, he dicho siempre, las vivencias que yo he tenido no me han llevado a una adicción. Y desde de ahí es en donde trabajo con familias, me enfoco de forma diaria al simple hecho de hacerles ver que la adicción o el consumo de bebidas alcohólicas, de sustancias, no es el camino para poder solucionar ciertos problemas que vamos teniendo. Y como bien lo dijo Andrea, en realidad fuimos compañeras de colegio, de universidad, y siempre nos hemos inclinado por la parte empática. Yo me considero una persona muy sensible a todo lo que son las emociones de las personas. Me llega bastante las historias de cada una de las personas que vienen, se sientan en la oficina, dicen, a mí me pasó esto, o no tengo para solventar ciertos gastos. Entonces, no solamente la trabajadora social se enfoca en el punto en el que no tiene que pagar una pensión, sino también nos enfocamos en el sentimiento de la persona que no tiene los recursos necesarios como para poder cubrir ese gasto que es adicional por un pago de un internamiento, por un pago de alguna situación que el paciente vaya a necesitar acá. Entonces nosotros acá siempre nos estamos enfocando en la parte emocional, en la parte humana. Y Paola Orellana, lo digo una y otra vez, siempre es empática con todas las personas que han llegado, debido a que yo pasé por una situación así, y lo voy a decir una y otra vez, la empatía siempre frente a todo. Y yo sorprendido porque recién me vengo a enterar después de tantos años que las dos eran compañeras de colegio, compañeras de escuela, y hasta que fueron buscando una orientación vocacional, digamos así, juntas, y que hoy estén trabajando en la misma institución, haciendo este servicio que de alguna forma realizamos en Kairos a cuántas familias. Vean cómo ha sido los caminos de la vida, les ha tenido de alguna forma unidas durante tantos años. Y ahora, sí me gustaría saber, cuando ustedes llegan a Kairos, bueno,
Paola venía ya de una experiencia en otra institución que trabajaba con adicciones. Para Andrea era diferente porque ella venía de otros espacios de trabajo. Cuando llegan a Kairos, ¿qué sienten cuando están cara a cara con la adicción, con una familia que ha sufrido dolor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Paola, cuando llegó a Kairos concretamente? Bueno, cuando yo llegué a Kairos fue algo muy profundo, algo muy sensible en realidad, porque acá en Kairos se trabajaba la parte humana, no solamente se trabajaba con personas que han caído en un consumo, sino hablemos de la parte humana. Aquí se trabajaba con familias, con el usuario. Recordemos que lo que es la recuperación no solamente es el usuario, sino también la familia. Entonces, al llegar a Kairos fue algo impresionante, un sentimiento en el cual no sé cómo expresarlo, porque el trabajar más profundo con personas que ya vivieron callejización mucho tiempo fue algo desafiante, lo podría decir desafiante, porque en realidad las versiones, lo que cuenta la familia es muy duro hasta el rato en el que empezamos con una intervención. Recuerdo que aquí trabajamos con adolescentes y yo tengo un hijo de 11 años. El rato en el que trabajamos con adolescentes, yo decía, muy bien, el día en el que yo vengo y tenía el primer caso de un muchacho de 11 años, decía, mi hijo tiene esa edad, o sea, y ya cayó en las adicciones. Hubo un impacto emocional entonces. Un impacto muy fuerte, o sea, fue demasiado, porque decía, ¿qué es lo que como madre yo debo de hacer también para que mi hijo no vaya a las adicciones? Y hasta el día de hoy sigo aprendiendo en cada una de las situaciones y entornos familiares que se siguen dando acá en Kairos. Y para usted, licenciada, llegar a Kairos, tal vez en una sociedad llena de prejuicios, en donde al adicto se le ha señalado con el dedo, entender lo que hay detrás de un adicto, porque detrás de un adicto hay una realidad, hay una familia, hay una historia de vida, hay una historia de sufrimiento detrás de todo adicto. ¿Causó llegar a Kairos algún impacto emocional? ¿Cómo fue llegar a Kairos para Andrea? Juan Pablo, como bien lo mencionó, yo venía de otros ámbitos, ¿no? Venía de la parte legal, venía de adultos mayores, de acogimiento, pero el lugar en donde se dio un cambio radical en mi vida es en Kairos, porque en Kairos primero se rompió esos prejuicios que se tienen, ¿no? Por el ambiente hasta sociocultural. La adicción es un vicio, los adictos son los que están debajo del puente. No es así. La adicción se ve a todo nivel sociocultural y socioeconómico. Fue un impacto realmente grande, ¿no? El ver también cómo se ha trabajado y se ha ido mejorando por el tema de darle este giro a la dignidad humana. Ver al paciente como la persona que necesita apoyo y la red de apoyo que necesitamos formar para ayudarle, ¿no? No se ve solo al paciente como un número más, sino se trabaja interdisciplinariamente para ayudar. Estoy muy agradecida también, Juan Pablo, por las oportunidades, ¿no? Porque este lugar es en donde yo me formé. Este lugar es en donde, en una sala de terapia, en esas épocas, con 2 psicólogas de planta, la doctora Jimena Campoverde, la doctora Maggie Bueno y un terapista vivencial, es donde inició Kairos. Cuando Kairos Paute era de 2 plantas, cuando no teníamos muchos pacientes. Entonces he ido viviendo esta transformación, ¿no? Y ahora poder estar a cargo de azogues, en donde trabajamos con mujeres, adolescentes, varones adultos, y ver el crecimiento, e incluso para el ámbito profesional, porque hemos pasado de 2 psicólogos a tener más de 8, 12 psicólogos. Eso realmente es un cambio que yo siempre digo, he tenido el gusto de vivir, de estar en este proceso, ¿no? Así es, licenciada. Mucha gente que nos está viendo
dicen, ¿no? La trabajadora social únicamente acompaña, la trabajadora social es la que está ahí de pronto a veces para darnos alivio, para darnos una voz de esperanza y desconoce cuál es el rol de la trabajadora social en los procesos de recuperación de nuestros pacientes. Yo quisiera pedirles a ustedes de una en una que expliquen a nuestra audiencia cuál es el rol que cumplen cada una de ustedes dentro del trabajo con las adicciones. Tengan la bondad, licenciada Paola, tiene la palabra. Bueno, desde que llega un usuario acá, empieza nuestro trabajo, ¿no?, con la familia, identificando los factores de riesgo, lo que fue la vulnerabilidad. Recordemos que detrás de cada familia hay historias de vulnerabilidad, de maltrato, de emociones no contadas, un sinnúmero de situaciones por las cuales tenemos acá usuarios dentro de un proceso terapéutico, ya que la adicción no solamente es del usuario, sino también de la familia. Acá nosotros lo que hacemos es, una vez ya identificado el problema, trabajamos con la familia en terapias individualizadas, focalizadas, dependiendo del núcleo familiar en el cual se desenvuelve el paciente. Si trabajamos con adolescentes, lo hacemos desde el enfoque paterno, materno o la persona que se encuentre a cargo de este adolescente. También activamos lo que son las redes de educación, para que el usuario no deje de estudiar mientras está cursando un proceso terapéutico. Si hablamos de lo que son ya pacientes adultos, también activamos las redes laborales. No hacemos que el paciente pierda su trabajo para que luego de culminar su proceso terapéutico se reinserte a su área laboral y esta sea la motivación para que él pueda continuar en rehabilitación y luego llega un seguimiento y la familia también tenga la oportunidad de regresar acá a terapias multifamiliares o en el caso de que requiera una terapia individualizada. Todo eso es lo que hacemos como trabajo social dentro de la valoración de un usuario. Bueno, el trabajo social en Kairos, yo en lo personal siento que es muy valorado porque podemos desde nuestro ámbito actuar e intervenir, sugerir y fortalecer el proceso de nuestros pacientes. No es el trabajo social común como se ve en otros lugares en que la trabajadora social solo sirve para cumplir un requisito más del ente regulador, sino estamos encargadas de realizar ese proceso de ingreso, de inducción e incluso de derivación a los profesionales, de articular acciones con todos los profesionales, de iniciar un proceso de valoración psicológico, médico, las valoraciones con los test, los reactivos de cada uno de los psicólogos y sobre todo garantizar la atención para el paciente y su familia, porque es primordial. Correcto, y esto es tan importante comprender porque desde este departamento que tenemos en Hogares Kairos, es un requerimiento obviamente del ente rector, pero no nos podemos desentender de este puesto tan importante porque es en esta área en donde se articula el proceso con la familia. O sea, nosotros tenemos a muchísimas familias, pero muchísimas familias a veces están esperando magia, quieren que apenas llegan con el paciente al CETAD, el resultado sea inmediato o el resultado sea sin la familia. Entonces, no nos podemos desentender de esto, no nos podemos desentender del rol que cumple la familia dentro de los procesos de recuperación de nuestros pacientes y es por eso que lo que hace trabajo social es vincularles directamente al proceso. Porque el paciente de alguna forma tiene que vivir un tratamiento dentro de su proceso de internamiento tranquilo. Si hay situaciones que se tengan que ir resolviendo afuera relacionadas con el trabajo, con el tema de la escolaridad, lo que decía la licenciada Paola en el caso de adolescentes, y así, por ese orden, la trabajadora social lo que hace es, con la familia, ir buscando soluciones a corto, mediano, largo plazo para que no pueda salir perjudicado el paciente. Cuando llegamos al CETAD nos articulamos con un equipo. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario que va desde un psiquiatra, médicos, psicólogos
y más allá el personal de apoyo, enfermeras y tanto. Y yo voy a decir algo que puede sonar fuerte y que es así. La adicción no empieza con la sustancia como tal. La adicción no inicia con la sustancia. La adicción empieza mucho antes, empieza en la historia de vida de cada persona que termina consumiendo. Cuando la trabajadora social se encuentra con esta historia de vida, esto es así, licenciada Andrea, es que empezó en la historia personal, tal vez en la infancia, en la adolescencia, en los problemas familiares, o es que una persona directamente se va a la sustancia sin tener una antesala de problemas. Bueno, recordemos que el consumo de sustancias básicamente lo que hace es anestesiar el dolor. Yo siempre les digo a las familias cuando ingresan a una inducción, es como si su familiar se cortó, se hizo una herida profunda y usted quiere poner una curita. La curita se va a romper tarde o temprano, necesita sutura, necesita antibióticos, en el peor de los casos va a necesitar grapas para sanar eso. Y esto no se origina de la noche a la mañana, es un cúmulo de situaciones que se van dando arraigadas muchas de las veces en la niñez, muchas de las veces en patrones de consumo copiados, ¿no? En la raíz emocional de un padre que también es consumidor. También se da, ¿no? Precisamente en una vida caótica, ¿no? El resultado de toda esa vida ingobernable, sin normas, sin reglas, o si es que las hay, que siempre el paciente las ha roto, pues es el consumo netamente. Y eso la familia tiene que tenerlo claro, porque necesitamos entender que nuestro familiar viene con esas heridas y tienen que ser sanadas. Entonces, eso queda claro, no es que el consumo apareció un día menos pensado y ahí hay un punto de partida. El punto de partida es mucho antes, es el detonante final, como dice la literatura también, de Narcóticos Anónimos, de una vida ingobernable. En base a lo que acaba de comentarnos Andrea, entonces, licenciada Paola, ¿podemos atrevernos a decir que si la familia han sido parte del problema, tienen que ser también parte de la solución? Sí. La familia también es parte de la solución, ya que recordemos que acá en Kairos nos damos un tratamiento individualizado a cada una de las familias. Obviamente la importancia de la familia frente a un proceso terapéutico, la recuperación va a ser netamente buena. Entonces, en ese aspecto, si la familia está dentro del proceso, el usuario se va a recuperar. Hay una responsabilidad compartida. Eso lo tenemos muy claro y yo he sido una de las personas que más he insistido. Después de 13 años en el trabajo de las adicciones, hemos tenido la suerte y la dicha, gracias por la confianza, hemos atendido a cerca ya de 2,000 personas desde que iniciamos este proyecto de Kairos hace 13 años. Y una de las insistencias más fuertes que siempre yo, que tengo la oportunidad de trabajar con la familia, he hecho ha sido que la familia tiene que activarse como una red de apoyo. La responsabilidad es compartida. No podemos desentendernos del problema porque somos, como familia, parte del problema. Entonces, hay quisiera ejemplarizar algún caso, licenciada Andrea, algún caso que usted recuerde, algún caso clínico en donde una familia haya puesto resistencia al proceso, una familia que no haya querido comprender que este es un problema de salud mental, que se haya desentendido del proceso, que de pronto, qué sé yo, dejó al paciente en las instalaciones de Kairos y después únicamente regresó para llevarle a casa. ¿Tal vez recuerda algún caso que pueda ser típico? Claro. Bueno, tenemos que recordar que la familia dentro del proceso se convierte en un factor protector o un factor de riesgo. Principalmente es eso, ¿no? Entender eso. Con respecto a las familias que han llegado a nuestro CETAD, pues hay un caso que me marcó bastante a nivel personal. Nosotros en el área de mujeres en Azogues tuvimos una usuaria que llegó en estado de gestación. En estado de gestación y estaba con consumo de sustancias. Y además consumo de sustancias, ¿no?
esta paciente no sabía que estaba embarazada, llegó de otra clínica, de hecho, con exámenes negativos de embarazo, y al pasar el tiempo, pues había la sospecha de un embarazo, se hicieron exámenes para corroborar y pues sí estaba un embarazo. Cuando decidimos notificar, informar a la familia, indicar qué estaba pasando en ese momento, no sé si usted recuerda, porque estuvimos en una reunión y se le indica a la señora, a la representante, y nos dice, ese no es mi problema. Es más, yo quiero ver si ustedes pueden llevarle para saber y tener una solución a ese problema. Recuerdo, perdón que le corté, recuerdo perfectamente yo este caso. Este es un caso que no creo que le marcó solamente a la licenciada Andrea, trabajadora social del CETAT, sino un caso que nos marcó a todos, que esta usuaria llegó en un estado de gestación ya de meses, creo que eran 2 o 3 meses en ese momento, y nos causó mucho problema. Coméntenos, usted que tiene de primera mano todo el problema, coméntenos, porque casos como estos son muy típicos. No es el único caso, muchas pacientes en el área de mujeres han llegado en estado de gestación y es muy complejo porque aún estando en estado de gestación están consumiendo sustancias, entonces los problemas que pueden venir para esta criatura son realmente terribles. Así es. Y bueno, pues usted habló con la señora, le dijo, nosotros no nos prestamos para esto, y si es que usted le va a dejar, porque ella quiere cumplir un proceso, pues va a ser como debe de ser. Activamos red de salud pública, red de salud privada si es que es necesario, pero tenemos que brindarle y garantizar que ese niño venga en condiciones óptimas, ¿no? Porque no es justo para un niño que venga bajo esas condiciones. Básicamente la señora nos dijo, está bien, voy a apoyar. Pero pasaron los meses y no hubo ese apoyo. Cuando le decíamos necesitamos realizar una consulta médica, nos toca hacer una ecografía, nos decía, ya le saqué un turno en el centro de salud, váyanse caminando porque está cerca. Y nosotros con toda la predisposición, las enfermeras le llevaban, nosotros le llevábamos, incluso cumplíamos en el tema hasta de los antojos propios de un embarazo, pero no hubo corresponsabilidad familiar, porque pasaron los meses y la señora ya no nos respondía a las llamadas. Señora, están pendientes pagos, ¿qué pasaría? Voy a vender una casa, ya mismo les pago. No viene, ¿qué pasó? Vamos a buscarle, nos fuimos a buscarle al domicilio, al trabajo, no nos respondía, no aparecía, decía en el trabajo que no está allí, que nos digan que no está allí, hasta que llega un momento en el que la usuaria tiene que ya egresar, ¿no? Y ya próxima a dar a luz, y allí sí apareció, pero apareció desde un ente regulador a decirnos, ellos me están negando las visitas, ellos me están negando darle el alta y ella está embarazada. Y lamentablemente esos casos se dan, no es el único, son varios casos en los que la familia se deslinda y después aparece con una acción de protección, con una medida constitucional y dice, ellos no me quieren dejar ver, está secuestrado. Y no es así, porque tenemos que ver el trasfondo, no la realidad. Y obviamente nosotros vemos por el ser humano y por la dignidad, y sobre todo nos hemos quedado con el hecho de que por lo menos ayudamos a que ese niño, esa niña haya llegado al mundo y mientras estuvo en nuestro cuidado, pudimos hacer lo que pudimos medianamente hacer y darle las facilidades, pero cuando egresan de esa manera, a veces hay que ser también recíprocos, ¿no? Es un caso que en lo personal a mí me ha marcado. Es un caso que me ha marcado porque recuerdo claramente esta situación muy compleja.
detrás de la usuaria que estaba sumergida en el consumo de sustancias y que aparte llevaba un niño en su vientre ya que se iba desarrollando, ¿no? Por otro lado existía una familia, una madre que en ese momento nos quería obligar por poco a que nos prestemos para que ella le pueda en alguna clínica privada, decía, practicarle un aborto. Esa sí fue una situación muy compleja porque después la señora desapareció. Como lo comenta Andrea, la señora no volvió a aparecer y en realidad a nosotros nos tocó hacernos cargo en ese momento gracias a la gestión de trabajo social, que es el área que estamos tocando en esta noche. Nos tocó ver todo el tema de cuidados para que pueda tener un embarazo controlado, estar con el ginecólogo, buscar toda esa articulación para que ella pueda desarrollar este embarazo con normalidad. Y en definitiva, cuando teníamos muchos gastos que se habían acumulado de radiografías, de ecografías, de exámenes, de medicinas, más la estadía de la usuaria en el CETAD, que fueron alrededor de 7 meses, apareció esta persona con la narrativa de que nosotros por poco no le dejábamos salir. Y en definitiva teníamos que darle el alta porque iba a nacer el niño. O sea, en esos días ya iba a nacer el niño y ella tenía que regresar a su familia, con su casa, porque ya se había trabajado además en el tema de la adicción. Entonces, no es un caso aislado, casos parecidos a estos hay muchísimos en donde muchas familias, yo me pongo muchas veces a pensar y he dicho, ¿cómo espero que mi hijo, que mi hija se recupere si es que yo mismo soy inmoral? Si es que yo como padre, como tutor, como madre de familia, soy inmoral, no soy ético, no actúo correctamente, ¿cómo espero que mi familia se recupere? Licenciada Paola, hemos visto a muchísimas familias y usted tendrá en mente las características y los errores más comunes que cometen las familias a veces sin darse en cuenta. ¿Cuáles son estos rasgos, estos defectos, digamos así, de las familias que no se han querido activar como una red de apoyo? Bueno, sí, hemos visto muchos casos de familias con sobreprotección. La sobreprotección, lo que es la negación del consumo mismo en familias, que a veces vienen y dicen, no, es que él no consumía mucho, solo consumía muy poco, o lo hacía una vez a la semana, y los golpes eran porque él estaba en estado etílico, y eso no está bien. O sea, la violencia ya hacia la familia mismo en estado etílico y el consumo, como ellos le decían, es una vez a la semana, o no nos pega frecuentemente, no está bien dentro del hogar. Hablemos sobre la negación de la familia, que a veces, muchas de las veces dicen, no, es mejor que él consuma en casa como que consuma en la calle. ¿Qué va a pasar en la calle? ¿Le va a atropellar cuando está en estado etílico un carro? ¿O qué va a pasar? ¿Va a tener riñas callejeras? Mejor que consuma acá. Yo mismo le compro la sustancia, voy a la tienda, le compro un litrito de huanchaca, como ellos lo dicen, pero que consuma en la casa y que esté aquí. Entonces, hablemos de la negación de ese problema grande, justificando el consumo de cada uno de ellos. Y ahí se activa una codependencia terrible, porque esto es algo que yo sí quiero decirlo y recalcar y retroalimentar y hacer hincapié, porque es uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día. Estamos hablando que de una población de 140 usuarios en nuestras sedes, en las poblaciones de mujeres, de adolescentes y adultos. Yo podría atreverme a decir en porcentajes que un 50% de familias tienen estos rasgos. Si no es sobreprotección, son familias que tienen una negación del problema. O sea, están conscientes de que el hijo estuvo consumiendo el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y claro, dicen, no, ya el lunes se levantó, se fue a trabajar, el lunes, el martes, el miércoles es funcional, trabaja hasta el jueves. Entonces, yo escuchaba a una familia que estuvo pidiendo información la semana anterior, una familia de la costa, vinieron buscando información y querían
conocer qué estaba sucediendo con su hijo. Su hijo es parrillero, trabaja en un restaurante. Entonces, ellos me comentaban cómo era la situación de consumo. Empezaba el jueves y terminaba el domingo. Entonces, pero decían, no, es que trabaja, tiene un sueldo, es funcional, él es parrillero, es el mejor parrillero en X restaurante y consume solamente 4 días. Yo le decía, estamos frente a un alcohólico. Hay una situación de alcoholismo tan obvia ahí y la familia misma, a pesar de que van a buscar ayuda, están negando el problema. ¿Por qué niegan el problema? Porque hay una sobreprotección marcada y les han sobreprotegido en todo, le han resuelto la vida. Entonces, ellos lo único que buscaban era un proceso ambulatorio para que no tome el viernes, que solamente tome ahora el sábado y el domingo. Es decir, la codependencia llegó a un nivel superior que no le va a terminar afectando solamente al consumidor, porque esto va a seguir progresando, sino le afecta al trabajo también. Porque yo que tengo algunos emprendimientos y que también me muevo en el mundo de la gastronomía, una persona que esté alcoholizada no me conviene en mi emprendimiento porque va a terminar complicándome, haciendo mal su trabajo y no va a ser funcional. Entonces, estos son problemas muy típicos y obviamente a las trabajadoras sociales les toca lidiar con estos problemas que nos generan muchas veces muchas crisis también a nosotros porque queremos a la familia de todas formas hacerle entender de la magnitud del problema, pero sí hay familias que son demasiado cerradas que el problema esté ahí, se cierran y dicen no, poquito nomás consume. Ya el hijo se está consumiendo todo el patrimonio de la familia y ellos siguen negando el problema. Esto lo ven pasa. Como el adicto funcional, ¿no? ¿Qué dicen? Adicto funcional. Licenciada Andrea, explíquele esto a la familia. Explíquele a la familia qué es esto de la codependencia, por favor. Bueno, cuando un familiar quiere cuidar excesivamente al usuario para evitar que sufra, entre comillas, estamos frente a la codependencia. Cuando dejamos todo para vivir por nuestro paciente. Cuando la madre está parada todas las noches esperando si su hijo llega, estamos frente a una codependencia. Ser nosotros partícipes de darle permisos de que venga a casa, consuma en casa, estamos frente a la codependencia. Recordemos que encaminado a la codependencia también está la sobreprotección, como hablábamos anteriormente, que hace que nuestro familiar tenga una falta de autonomía. No puede tomar decisiones acertadas porque su familiar ha llegado al límite de tomar una decisión por él. Porque muchas de las veces, muchos de los pacientes nos dicen, sabe que mi mamá me daba escogiendo a las novias, sabe que mi mamá me daba haciendo esto, yo no sé, mi mamá me daba limpiando el cuarto, me compraba la ropa interior. Y muchas de las veces cuando hay una familia, una madre codependiente, por ejemplo, dice, es que mi hijo dormía conmigo todas las noches, su hijo de 35 años. Hasta ese nivel llega la codependencia en las familias, el ser demasiado permisivos, el no entender que esas conductas destructivas están causando daño a mí y a mi grupo familiar. Porque no solo es el paciente es el síntoma de un gran problema y la mayoría de veces es la familia. Sí, esto es terrible. O sea, estar frente a un coadicto que ama mal, porque eso no es amor, a un coadicto que quiere resolver la vida de un hijo adulto en su totalidad, estar frente a un coadicto que todos los días sostiene conductas que son destructivas y que vemos que se va destruyendo, que progresivamente se va destruyendo y no hacemos nada, nos quedamos de brazos cruzados o simplemente seguimos alimentando nuestra coadicción. Esto es terrible. Esto es terrible porque aún
llegando a un centro de rehabilitación, queremos seguir sosteniendo este tipo de conductas y no contribuimos para el proceso de recuperación. Al contrario, hemos agudizado más el consumo, hemos agudizado más estos problemas, estos defectos de carácter que lo único que hacen es daño. Tarde o temprano esto revienta en algo más. No, y es que ha pasado. Es que el hijo chocó el carro, es que el hijo le pegó a la esposa, es que el hijo no llegó a la casa 3 días, es que el hijo está involucrado en un problema grande. Y ahí está la madre, el padre codependiente o la esposa coadicta diciendo, es poquito nomás. O sea, esto sí es realmente terrible. ¿Ustedes han visto a muchas madres pasar por Kairos? A mí siempre me sensibiliza hablar de esta figura materna, hablar de mamá, porque para mí no soy el hijo perfecto, he cometido muchos errores, pero el ser más sublime que tengo al otro lado y esa personita que está en casa esperando todos los días porque sus hijos lleguen, porque estén bien, es mamá. Y a las personas que muchos adictos más han lastimado a esa mamá. Usted, licenciada Paola, ¿qué puede decirnos? ¿Qué ha visto en los ojos de una madre de un adicto? Bueno, siempre que llega una madre a la oficina, ¿no? Se ven en sus ojos la desesperación, el miedo, la culpa o el simple hecho de que son noches que ella ha estado frente a una ventana esperando que su hijo o su esposo llegue al hogar. La desesperación continua de qué es lo que sucede, llega o no llega, tengo que buscarle en el hospital o dónde tengo que irle a buscar. Y el miedo frente a un proceso, el si va o no va a recuperarse. El miedo de que qué es lo que le pasará acá adentro. Justo teníamos lo de una familia que recién ingresó hace unos 3 meses, no sé si usted recuerde, de que la mamá le interna al hijo, pero el papá y la esposa del usuario querían sacarle, porque tanto la esposa como el papá del usuario eran consumidores de bebidas alcohólicas. Entonces la madre, frente a esto, ella tuvo que ocultar en dónde está el usuario. ¿Para qué? Para que él se recupere. Y ella, desde lo más profundo de la culpa, decía, es que no sé qué es lo que hice mal, qué pasó dentro del hogar, si yo crié un hijo con todo el cariño, el amor, pero siempre le hemos hecho ver a ella que, como siempre les decimos a todas las familias, en una mano la hiel y en otra la miel. Mucho amor hace daño, poco amor también hace daño. Entonces, en esa parte nosotros vamos trabajando acá con las familias. Esto es muy típico. Estas historias, yo he visto historias terribles. Yo he visto historias de dolor demasiado fuertes. Es más, en esta última etapa ya que Kairos se ha consolidado más, hemos crecido, Kairos ha crecido bastante. En esta última etapa yo no tengo muchos abordajes con las familias y precisamente un poco abriré mi corazón y les compartiré. Me he alejado un poco de la intervención directa porque hay situaciones que han causado mucho dolor. Hay lágrimas que muchas veces ha tocado sostener que han causado mucho dolor. Detrás de una adicción hay una madre rota, hay una esposa que sufre, hay mucho dolor, hay mucha desesperación porque el adicto no es que consume nomás. El adicto y muchos adictos han sido máquinas para destruir a una familia, para destruir sueños, esperanzas, ilusiones. Y una madre nunca se cansa. Una madre nunca se cansa. Una madre siempre va buscando ayuda y siempre llega con la esperanza de que su hijo se recupere. Tal vez, licenciada Andrea, cuando ya llegamos al día del alta y cuando volvemos a ver a esa madre llevando a su hijo a casa, podemos decir que somos testigos de que una madre ha vuelto a sonreír y de que ha vuelto a tener esperanza después de hacer un proceso con el usuario, o sigue el dolor y la angustia y el sufrimiento. Esa es la parte gratificante del trabajo en Kairos, ¿no? Ver cuando
ya tenemos un egreso cuando hemos activado todas las redes, cuando hemos hecho un trabajo de 5 o 6 meses, la reconstrucción de ese grupo familiar. Sí es posible, lo podemos hacer. Se vuelve a reconstruir un grupo. Se vuelve a reconstruir. Sin embargo, no es un proceso fácil. Es un proceso doloroso para la familia y el paciente. Porque la familia queda con esas dudas, ¿no? Se pierde totalmente la confianza porque está aún herida. Y por eso mismo es que nosotros le decimos, sea parte activa del proceso. Venga a terapia, sane, trascienda. Trabaje usted a nivel personal, porque no solamente es el paciente, es el grupo familiar el que también tiene que poner normas, límites claros, tiene que ser un acompañante en el proceso, porque en el CETAD ya hicimos nuestro trabajo, hicimos el acompañamiento. Aquí está el paciente, aquí está la familia, le hacemos entrega a su hijo, tiene las herramientas, ha sanado, ha trascendido, pero le corresponde ya a la familia ser parte activa de esto para poder continuar con el trabajo y sobre todo, yo siempre digo hacer caso, entender que esto es una enfermedad para toda la vida, que necesita un tratamiento, que necesita una sala de terapia, que la familia necesita contención psicológica también fuera, porque no tenemos una varita mágica para sanar todo lo que ha pasado en varios años de consumo. Porque nuestro trabajo es ayudar y dar herramientas, pero hay cosas que se tienen que trabajar fuera para sostener el proceso. Y eso es importantísimo, entender las familias que nos acompañan, ¿no? Entender que eso es importante, mantenerse. Eso es la gratificación del deber cumplido. Cuando hemos visto a una familia que llegó en el caos total, que todo estaba destruido, que todo estaba fuera de lugar, en donde había mucho dolor, y cuando llegamos a ese momento en donde todo se reconstruye, esto es hermoso y es algo mágico. Y yo creo que se hace esto únicamente bajo la mirada de un poder superior, bajo la mirada de Dios, porque el ver que algo que estaba totalmente destruido se reconstruye, esto es hermoso. Y nosotros hemos sido testigos de cuántas familias se han logrado reconstruir. Ahora mismo nos estarán viendo, tal vez al otro lado de las cámaras. Si están por ahí, coméntenos cómo va ese proceso de restauración, cómo nos hemos reconstruido, porque hay muchísimas familias. Yo hablo todos los días con mucha gente, me llaman: oiga, hoy mi esposo está cumpliendo 2 años, hoy mi esposo cumple 5 años, 8 años en recuperación, tengo 8 años, paz, tranquilidad, estamos felices. Y esa es la satisfacción más grande que tenemos todos los días, porque ya tenemos tantos años que esto es algo que ya se va fortaleciendo y se va evidenciando todos los días. Hay un aniversario, hay personas que se han recuperado y que hoy están viviendo bien, regresaron al trabajo, la familia está en paz. O sea, son cosas como estas que nos dejan muchísima gratificación, muchísima satisfacción del deber cumplido, más allá de una estructura de empresa. Kairos tiene esta estructura de familia, esta misión que la realizamos con vocación de servicio y que nuestras trabajadoras sociales lo hacen todos los días. Licenciada Paola, de tantas historias que ha visto, ¿podría compartirnos alguna de estas que le haya causado más impacto, que le haya marcado, que no se haya olvidado usted y que todos los días a donde vaya hasta se convierta esta historia en una motivación para seguir en este trabajo que lo hacemos desde el amor, desde el acompañamiento? Sí, bueno, de hecho, ahora que toca ese tema, recuerdo... Sin dar nombres, por favor. Sí, bueno, fue una familia en realidad muy disfuncional. Recuerdo que yo recién había ingresado acá a Kairos a trabajar en el ámbito de las adicciones igual. Esta familia vino muy rota,
al decir rota, era en total conflicto, eran unas personas muy agresivas, pero ahora es entendible porque ya vivir con un adicto que ha pasado por varias clínicas, esta familia no encontraba cómo aliviar sus emociones, entonces lo único que hacían acá era venir con su agresividad. Y recuerdo que en aquel tiempo vinieron, conversábamos y por más que se le daba una contención emocional a esa familia, no entendía. La frustración en la que yo me sentía era tan grande al simple hecho de decir, o sea, ya tratábamos de hacer. Ya no quería que vengan ustedes. Ya no. Inclusive recuerdo que, tal vez usted recuerde, que yo apenas ingresé 2, 3 meses después, quería presentar mi renuncia por la frustración que llevaba con esta familia, porque para ellos nuestro trabajo era nada, o sea, ellos venían, decían que ya por más que ya internaron al paciente, era hora de que le demos solución, hora de que el paciente llegue a querer a la madre, al padre, y era imposible. O sea, eso es lo que tratábamos de ver con la familia, de hacerles entender que el proceso no solamente es dejarles acá, sino hacerles que el paciente vaya sanando todos los dolores que venía sintiendo. Recordemos que la adicción no es desde que él empieza con la primera copa, sino son dolores, emociones que vienen desde la infancia. Entonces, en esa parte, recuerdo que esa familia habló con usted, decía que no estábamos haciendo bien nuestro trabajo, que ya exigen que renunciemos, pero por más que hayamos tratado de darle contención, la familia no entendió, sino es al transcurso de unos 3, 4 meses que el paciente estuvo acá y entraron en razón. Dijeron muy bien, pidieron disculpas, dijeron que no estaba bien la actitud que ellos habían tomado frente al proceso. ¿Y el paciente se recuperó? ¿Está bien hoy? El paciente al día de hoy sigue en recuperación, realizó su aniversario y la familia es muy agradecida después de tantos procesos que había venido pasando. ¿Ya no están bravos? Ya no, ya ahorita ya no están enojados, son las personas que cambiaron de actitud. Cambiaron de actitud y las que dicen que el cambio sí existe, y más con un paciente como ellos, porque ya venían de clínicas anteriores, de recuperaciones frustradas. Y ahí es evidente, no cambió solo el paciente, sino también el entorno familiar. Sí, cambió la familia, son muy agradecidos al día de hoy. Ellos son un referente frente a un proceso de callejización que pasó ese usuario. Sí, ya recuerdo claramente este caso. Casi esta familia me hace despedir al personal de Hogares Kairos en ese momento. Bueno, son historias en donde al final vemos el resultado y el resultado produce mucha satisfacción. Usted, licenciada Andrea, ¿alguna de estas historias que le hayan marcado y que se hayan convertido en su motivación para seguir o para querer irse, para dejar ahí, para colgar la toalla? Siempre hay motivación, ¿no? Cuando se ve una familia que ha recuperado la paz. Recuerdo claramente en mis inicios aquí en Paute, había una familia, papá alcohólico, hijo alcohólico. Ingresó primero el hijo adolescente, 14 años. Después de un tiempo con el trabajo terapéutico, pues se logró que el papá diga, está bien, yo quiero un proceso por mi hijo. Mientras el adolescente estaba en su sala de terapia, papá estaba viviendo su proceso. Los dos egresaron el mismo día, se encuentran en recuperación los dos y han creado una red de apoyo familiar que realmente nos lleva a pensar que la recuperación sí existe, que necesitamos hacer cambios para poder vivir este proceso y sobre todo que hemos logrado que una familia vuelva a tener paz, vuelva a tener calma, pueda dormir tranquila. Cada año hacen su aniversario y es un gusto poder saber de ellos, saber un mensajito, voy a hacer mi aniversario, vendrán. Es un gusto, es la satisfacción del gran trabajo que uno hace, porque este trabajo no es individual de cada profesional, es un trabajo interdisciplinario en el que todos aportamos para el beneficio del paciente. Y esos son
los frutos, ¿no?, que da este trabajo y la satisfacción, y por lo que uno dice, ¿sabe qué? Tengo este referente y voy a continuar con mi trabajo, voy a seguir asesorando. Yo todas las mañanas siempre oro y digo, Dios, pon en mi boca las palabras acertadas para guiar a una familia, para ayudar a una familia y sobre todo, como decía Paola, ¿no?, paciencia y tolerancia, porque no todas las familias son recíprocas, porque hay familias que desde su dolor obviamente son exigentes, quieren que el proceso sea a su manera y no al que nosotros trabajamos ya desde un programa terapéutico, porque todo esto es profesionalizado, no es nada sacado al azar. Tenemos nosotros muchas de las veces análisis de casos que nos demoramos horas, como el día de hoy, para plantear actividades, ¿no? Y plantear, y esto debemos de hacer, y hasta esto nosotros podemos llegar. Pero hay familias que quizás desde su codependencia, desde su dolor, pues quieren mandar en el proceso y resulta difícil para ellos que una persona externa les diga, no, hasta aquí nomás. Tiene todo un límite y es necesario que su familiar se empiece a hacer cargo de las consecuencias de las decisiones que tomó en su momento. Sí, estos casos son muy típicos y con la disculpa del caso, a quien alguna vez haya recibido esta respuesta de mi parte, pero yo sí les he dicho a muchas familias en su momento, o sea, si usted sabe lo que tiene que hacer, si usted sabe cómo manejar esta situación, ¿por qué no la manejó a tiempo? Porque en realidad muchas familias, cuando llegan al CETADI, pobres de mis trabajadoras sociales tienen que lidiar con esto porque muchas familias vienen a dar las instrucciones de cómo tratar al paciente, de por poco qué terapias hacer con el paciente. Entonces, ahí es cuando yo he dicho a muchas familias, déjennos hacer nuestro trabajo para poder llegar a tener resultados. Porque si ustedes nos vienen a decir, trátele de esta forma, pues usted ya tenía que haberlo hecho, tuvo muchos años para hacerlo. Licenciada Paola, ¿ha habido algún momento en el que la trabajadora social ahí en su escritorio en algún momento haya dicho ya no puedo más y voy a dejar esto y me voy? Sí. Trabajando con el caso de adolescentes, muchas de las veces me he replanteado el consumo a tan cortas edades, ¿no? Es un ámbito en el cual ahora hablemos de bebidas alcohólicas. Lo puede conseguir en cualquier tienda y los adolescentes lo ven como algo normal, un vaso de cerveza. ¿Esto le ha causado frustración, carga emocional a usted? Una carga emocional muy fuerte. Tal vez porque tiene hijos adolescentes. Sí, tengo un hijo, como dijo, de 11 años, en el cual veo que el consumo de bebidas alcohólicas es normal para ellos. Ahora, mi hijo cuando llega de la escuela me cuenta, mami, ha pasado esto con un compañero, su familia le está haciendo esto, ellos hablan cosas que, mami, a mí me sorprenden. Y uno como madre dice, muy bien, o sea, el caso de adolescentes ahorita, ¿por qué está tan normalizado el consumo de bebidas alcohólicas a tan cortas edades? No solo bebidas alcohólicas, sino de sustancias. Muchas sustancias que hoy en día se han normalizado. El consumo de sustancias, el consumo de bebidas alcohólicas, hogares disfuncionales, familias rotas. La frustración como trabajadora social frente a un proceso ha sido muy grande. Decir, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo podemos nosotros desde el enfoque de trabajo social actuar, ayudar a estas familias para que nuevamente sean el complemento entre sí y no tergiversar los roles familiares que cada uno viene cumpliendo dentro del hogar? Así es, muchas gracias, licenciada. Licenciada Andrea, hasta ahora, después de tantos años, ¿qué ha sido lo más duro de trabajar con familias que están en adicción? Es muy complejo, ¿no? Cuando una familia no se adhiere 100% al proceso, cuando la familia desde su coadicción, desde su codependencia, quiere indicar cómo se debe tratar a su paciente, indicar qué es lo que debemos hacer,
genera este conflicto, ¿no? Porque después de un trabajo realizado, la familia muchas de las veces llega a una visita y dañó el proceso de 4 meses. Se le hace una sugerencia. Se le hace la sugerencia, lo hicieron lo contrario. Hay resistencia al Y cambio, hay resistencia a este cambio, hay resistencia a incluso tomar el acompañamiento del profesional, porque el profesional no me ayuda. O porque no me cae bien. Porque no me cae bien. Y muchas de las veces no es que no le ayuda, es que el profesional le confrontó y le dijo, usted aprobó el consumo, usted está en esta situación, y hay esa negación también al cambio, porque el ser humano también es sensible. Muchas de las veces es más fácil tomar una venda, taparme los ojos y no veo nada, no siento nada y no pasa nada. Lo difícil es confrontarse y ver la realidad hasta donde mi permisividad quizás llegó. Y al opuesto, en donde hay una familia que colabora, que se entrega al proceso, ¿qué es lo más hermoso que ha visto? Hay muchas familias que hacen caso, como decimos, que dice está bien, hagamos lo que usted dice, hagamos lo que el cuerpo clínico plantea. Y son las familias que tienen mayores posibilidades, y las cifras lo indican, de recuperación. Porque esta familia hizo caso, hizo los cambios necesarios, buscó ayuda, se volvió un sostén de este usuario que está dentro de un internamiento residencial. Y muchas de las veces esa familia sostenida, esa familia que aprendió, llega a la clínica y dice, ¿sabe qué? Volvió a conductas que no son propias de recuperación. Regresó a sus grupos de consumo, regresó con la novia, que no trabajamos en todo el proceso porque con novias no trabajamos. Y ellos son quienes dicen, por favor, necesito un abordaje, necesito que entienda que de nuevo está con estos patrones, porque recordemos que antes de una recaída como tal, hay muchas banderas rojas. Hay un cambio emocional, hay un cambio en conductas, ya dejó de cumplir las normas de acuerdos. Eso quiere decir que la intervención nuestra no termina el día del alta, entonces. No termina el día de alta. Muchas de las veces, cuando egresa el paciente, es la parte más difícil de trabajar, porque es el hecho de que regresa a seguimiento, el hecho de saber si continúas estudiando, cómo estás en la parte laboral, cómo está tu problema de salud que se agudizó en consumo y que llegamos a descubrir aquí. Entonces, estas redes, ¿no?, que se activan y se mantienen activas hasta su egreso. Así es, licenciada. Licenciada Paola, usted que ha trabajado ya en otros espacios en donde se trabajan con adicciones, ¿qué es lo que hace diferente a Kairos desde su visión del trabajo social? Bueno, a Kairos lo que le hace diferente de muchos centros que ahora existen a nivel nacional es la intervención integral. El trabajar familia y usuario desde un inicio, desde que el paciente ingresa, posterior a sus 15 días de ingreso, ya se empieza a trabajar en las terapias individualizadas. Entonces, ahí es en donde vamos viendo tanto el cambio con el usuario como con la familia en cada una de las fases que vamos trabajando en el proceso. En el caso de que a lo mejor un paciente o una familia no esté apta para encontrarse, trabajamos un poco más de tiempo y la familia va entendiendo siempre y cuando haya asistido desde la primera sesión. Trabajamos en terapias individualizadas, lo que lo hace diferente a otros centros que solamente los dejan por 3, 5 meses. Entonces, Kairos trabaja de forma diferente, siempre de la mano la familia y el usuario. Y esto precisamente es lo que a Kairos le ha colocado en un sitial muy alto en este momento. El índice de aceptación que tenemos es muy alto. Muchas veces no tenemos cupos para recibir un paciente porque nuestro trabajo es integral. Y aparte, o sea, el plus y lo que hará que marquemos la diferencia es que los procesos son individuales. Hemos individualizado cada paciente para poder manejar. O sea, cada caso es diferente, cada caso tiene una situación que resolver desde el área psiquiátrica, médica, psicológica, social. O sea,
individualizar cada caso. Yo llego a esta conclusión, ha sido el éxito de Kairos, porque en la mayoría de centros llega el paciente y a todos al mismo saco y ahí con la misma terapia y todos los días y el mismo terapista, y no hay un trabajo individualizado, y eso es lo que no permite que exista la recuperación y que mucha gente tenga recaídas tras recaídas. Finalmente, esta pregunta y este aporte de las dos para nuestra audiencia. Detrás de cámaras hay muchas familias que nos estarán mirando, mucha gente que nos estarán viendo el día de hoy y que de pronto tienen un caso ya dentro de la familia de alguien que está empezando a consumir, de alguien que está consumiendo tal vez los viernes, o que ya está consumiendo 2 días a la semana, o que cuando llega en situación de consumo es agresivo, tiene conductas que alteran el orden de la familia y también de la sociedad. Licenciada Andrea, mirando a la cámara, quisiera que usted le diga ese mensaje a la familia que tal vez hoy necesite escuchar. ¿Qué podrían hacer estas familias frente a estas señales que se presentan todos los días? Bueno, tenemos que primero no ignorar las señales. Cuando nuestro familiar ya no fue a trabajar un día porque estaba consumido, cuando nuestro hijo ya perdió la carrera, perdió una materia, cuando nuestra hija tiene esta vida ingobernable sin cumplir normas y reglas en la casa, cuando me desaparezco 2 días y no llego a la casa, cuando llego ya a alzar la mano a mamá, a papá, a mis hermanos, cuando ya hay un cambio de estado de ánimo, son señales que tengo que mantener en alerta. Buscar ayuda inmediata, entender que desde el amor tengo que ser firme para poder ayudarle a mi familiar. Cuando ya hay un consumo de sustancias, se vienen muchas problemáticas y tenemos que entender que nosotros como familia ya no podemos en muchas de las ocasiones ayudarle. Necesitamos personas externas que nos ayuden y nos guíen por el bienestar de nuestro familiar y conjuntamente llegar a buscar soluciones. Es indispensable entender esto para poder ayudar a nuestro familiar y no esperar a que el consumo llegue a generar cambios abruptos en el sistema familiar, a que mi familiar tenga que llegar a tocar tantos fondos como pasar un mes en la cárcel, como quizás ya llegar a un hospital o como quizás ya tener una enfermedad y allí buscar ayuda. Porque nosotros hemos tenido que, posterior a los exámenes, muchas de las veces decir, ¿sabe qué? Ya no está apto para un internamiento. Más bien búsquele ayuda porque ya tiene una cirrosis, porque ya no podemos hacer nada aquí y tenemos que ser coherentes, ¿no? Y es parte del proceso integral que manejamos. Licenciada Paula, esta situación de negación de la familia muchas veces que nos ha provocado hasta frustración, porque muchas veces muchas familias después de ver un examen de laboratorio en donde sale positivo para tantas sustancias, siguen en negación. ¿Qué le diría a esa familia? ¿Le recomienda buscar ayuda? Sí. De hecho, el buscar ayuda es la base más importante, porque recordemos que en casa ya no pudo mamá, no pudo papá, no pudo la esposa con palabras dulces, con el cariño, con que ya va a cambiar. Ahora se necesita ayuda profesional, en donde un profesional intervenga en la salud mental tanto del paciente como de la familia, para lo cual es obviamente que va a necesitar una ayuda de un internamiento, ya no de un tratamiento que afuera lo pudieron hacer ambulatorio, no sirvió, entonces es hora de tomar un tratamiento en modalidad residencial. A ustedes, queridas familias, recuerden que la adicción no es un vicio.
La adicción es un problema de salud mental, es una enfermedad muy compleja y por lo tanto tiene que recibir tratamiento integral para la misma. Desde este espacio en donde recuperamos vidas, en donde reconstruimos familias, en donde contribuimos con un granito de arena para mejorar este mundo que cada vez se nos va de las manos, queremos agradecerles por habernos acompañado en este episodio. Queremos invitarles para que miren los episodios que ya hemos proyectado anteriormente, a quienes recién se unen y a quienes nos acompañan, que compartan este episodio con alguien que de pronto necesite verlo. Envíale a esa familia, a ese amigo, a esa amiga que de pronto esté pasando por una situación y que no sabe en dónde pedir ayuda. Soy Juan Pablo San Martín y este fue un episodio más de Un Kairos Profundo. Buenas noches.